Hola, ¿qué tal mis estimadísimos? Sean todos muy bienvenidos a esta clase donde vamos a estudiar la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria tiene lugar cuando una persona dispone de sus bienes a través de un testamento, según el artículo 952 del Código Civil, que define la sucesión testamentaria como aquella que se realiza en virtud de un testamento. ¿Dónde está regulado esto en el Código? En el libro tercero, título tercero de la ordenación del testamento, artículo 999. 999, 999, nunca más se te va a olvidar. En Chile, nosotros tenemos libertad para testar. Las mujeres desde los 12 años, los hombres desde los 14 años. Lo que no hay es libertad para disponer de los bienes como al causante se le antoje. ¿Cuál es la definición legal del testamento? El testamento, aquí nosotros tenemos un testamento que dice la ley. La ley dice que este es un acto más o menos solemne en el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que tengan pleno efecto después de sus días, y el causante conserva la facultad de revocar las disposiciones que están contenidas en él mientras viva. Obviamente, mientras viva, o no va a venir después de fallecido a revocarlas. ¡Ah! Andrés, ¿cuáles son las características del testamento? Entonces vamos, tenemos la definición que está en el artículo 999 y las características. ¿Cómo se caracteriza este testamento? Primero, que es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué es unilateral? Sabemos por qué es unilateral, porque se perfecciona con la voluntad del testador solamente. Es un acto jurídico unilateral gratuito, porque solamente el testador se grava en beneficio del asignatario. Es solemne por regla general. Para que tenga efectos, bueno, siempre va a ser solemne para que produzca efectos. Y opera por mortis causa. Sus efectos se producen después de la muerte del testador. Es personalísimo, nos dice el artículo 1004. Por regla general, en él se dispone de bienes en el testamento. Puede que el testador no haga disposiciones de bienes, sino que se dedique a hacer reconocimiento, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo, se llaman declaraciones, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo. Es revocable, es esencialmente revocable el testamento. Y fíjate que este testamento tiene que tener ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el testamento? Tiene tres tipos de requisitos. Tiene requisitos internos. Estos requisitos internos son la capacidad para testar, que ya dijimos nosotros que, bueno, aquí vamos a referirnos a la capacidad para testar. Y la voluntad del testador tiene que estar exenta de vicios. Luego tenemos los requisitos externos o solemnidades, externos o solemnidades que también se llaman. Y aquí nosotros encontramos la manera en que tiene que otorgarse el testamento y depende de qué testamento se trate, si es un testamento solemne o un testamento privilegiado. Y también tenemos los requisitos propios de las disposiciones testamentarias que son las hechas por el causante, como si por ejemplo alguna asignación fue hecha bajo condición suspensiva o alguna condición resolutoria. Bueno, que es suspensiva por una parte y resolutoria por la otra. No se pierda la clase de la condición. En cuanto a la capacidad para testar, bueno, aquí nosotros sabemos que la capacidad es la capacidad, la aptitud legal que se tiene en este caso para otorgar el testamento. La regla general es que toda persona tiene capacidad para testar, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Y esas incapacidades nosotros las encontramos en el artículo 1005. 1005, en el 1005, a ver, vamos al 1005. ¿Qué nos dice? Libro tercero, al inicio del libro tercero, al principio, 1005. Nos dice así: no son hábiles para testar, 1005. Y claro, ahí están. Las personas que no están en el 1005 son hábiles. Si no están en el 1005, son hábiles. ¿Quiénes son estas personas? Vamos a leerlas. Primero, tenemos el impúber, los impúberes, los menores de 12 la mujer, menor de 14 el hombre. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviera en sano juicio por ebriedad u otra causa, y todo el que no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para atestar. Súper, súper, capacidad. Vamos a ponerle, oh, ahí estábamos, el artículo 1005. La voluntad, esta voluntad tiene que ser exenta de vicios, como cualquier acto jurídico tiene que estar exenta de vicios. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad en el testamento? El error, la fuerza, el dolo. Comencemos con la fuerza. Cuando nosotros hablamos de la fuerza en el testamento,
según el artículo 1007 del Código Civil, el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes, no solamente en la cláusula respecto de la que operó la fuerza. Y aquí nos remitimos a los requisitos generales de la fuerza que nosotros estudiamos a propósito del acto jurídico, que tiene que ser determinante, injusta, grave, actual, posible, DIGAP, conforme a lo dispone el 1456, 1457, el Estatuto Jurídico de la Fuerza. La sanción nos dice aquí en nulo, póngale ahí de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al 1682, las causales de nulidad absoluta son taxativas, como en los vicios del consentimiento no están dentro de las causales taxativas, toda otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto. Nulidad, póngale con su lápiz ahí en el 1007, nulidad relativa. ¿Qué pasa con el error? El error no tiene regulación especial, por lo que tenemos que aplicar las reglas generales. Y en el caso de las asignaciones testamentarias, se tiene que consultar el artículo 1057, que nos dice así: el error en el nombre o calidad del asignatario, por ejemplo, le vamos a dejar esta moto al Juancho, pero resulta que no se llamaba Juancho, se llamaba Pedro, pero todos sabíamos que ese señor era el que el causante creía que se llamaba Juancho. El error acerca del nombre o la calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda de la persona. Y el 1058, la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no se hubiera tenido lugar, no hubiera tenido lugar la asignación, se tendrá por no escrita. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que le vamos a dejar una asignación a Pedro porque Pedro fue muy bueno con su abuelita y la cuidó y le pagaba una nana y le pagaba enfermera y le vamos a dejar una asignación a Pedro. Pero resulta que la que le pagaba la nana y quien cuidaba a la abuelita era el tío, no Pedro. Entonces, como se creía que Pedro cuidaba a la abuelita, le dejaron la asignación. Si se hubiera sabido que Pedro no cuidaba a la abuelita, no le hubieran dejado nada, nos dice el 1051. Respecto al dolo, el dolo tampoco tiene reglas especiales en materia de sucesión testamentaria. Sí hay algunas disposiciones que se refieren al dolo, pero aquí nosotros tenemos que aplicar la regla general. En el dolo, o sea, en la sucesión testamentaria, el dolo, para viciar la voluntad, tiene que ser determinante, no obra de una de las partes, porque este es un acto jurídico unilateral. Simplemente tiene que ser determinante. ¿Y me puede dar un ejemplo del dolo en la sucesión testamentaria? Atento con estos ejemplos. Sí, profesor, por ejemplo, en la aceptación o repudiación de una herencia, el dolo puede ser causal de rescisión. Es indigno para suceder quien obtuvo dolosamente una disposición testamentaria. Es indigno para suceder el que dolosamente le impidió testar al testador, el que le ocultó el testamento, según el 968. Olvídense del artículo, sepan el contenido, cuando el dolo es una causal de rescisión o de revocación de la asignación. Luego, ¿qué tipo? Eso en cuanto a los requisitos del testamento. Vamos ahora con qué tipos de testamento nosotros encontramos. Vamos con la clasificación. ¿Cómo se clasifica el testamento? Y aquí nosotros tenemos que ver dónde se otorgó el testamento. Si el testamento se otorgó en Chile, aquí este testamento puede ser uno solemne, y este testamento solemne puede ser abierto o público o nuncupativo, que se llama también, o puede ser un testamento cerrado o secreto. También tenemos los testamentos, uno es solemne y el otro es menos solemne. Y cuando hablamos del testamento menos solemne, tenemos el testamento verbal, el testamento militar y el testamento privilegiado. En esta sesión nos vamos a enfocar en el testamento solemne. Cuando nosotros, mira, fíjate, si nosotros señalamos uno que está otorgado en el Chile, otro tiene que ser otorgado en el extranjero, ¿cierto? ¿Qué pasa con los testamentos otorgados en el extranjero? Pueden ser de dos tipos. Uno, otorgado según la ley extranjera o según la ley chilena. Por supuesto, y si es otorgado conforme a la ley chilena, entonces nuevamente nos vamos acá, que puede ser abierto o cerrado. Abierto, cerrado. Fíjate
que dijimos que el testamento puede ser solemne, ya, y es esencialmente solemne. La pregunta es, ¿cuáles son las solemnidades del testamento? Y en Chile todos los testamentos solemnes tienen que otorgarse por escrito. Aquí vamos a dibujar el lápiz en que se está escribiendo el testamento. Tiene que ser escrito el testamento. Nos dice el artículo 1011. Tiene que otorgarse ante la presencia de testigos, un, dos, tres testigos, o pueden ser cinco testigos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que en uno hay notario, este señor es notario. Si se extiende ante notario, solamente se requieren tres testigos. Si no se extiende ante notario, el notario no está, se requiere de la presencia de cinco testigos. ¿Cuál es quién puede ser testigo? O sea, capacidad para ser testigo, y la regla general es que todas las personas son capaces para ser testigos, pero el artículo 1012, 1005, capacidad para testar, 1012, capacidad del testigo. Bueno, siempre que nosotros estudiamos el estatuto jurídico de la capacidad nos referimos a las incapacidades, y el artículo 1012 se refiere a las incapacidades específicas y nos dicen que no pueden ser testigos. Uno, los menores de 18 años, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, todos los que actualmente se hallaren privados de razón, los que actualmente se hallaren privados de razón, los ciegos, los sordos, los mudos y los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 7, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos, los amanuenses, los que trabajan en la notaría, y los extranjeros no domiciliados en Chile. Las personas que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024. ¿Qué nos dice el artículo 1024? Nos dice que si cuando el testador no pudiera entender o ser entendido a viva voz, solo podrá otorgarse testamento cerrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Al menos dos de los testigos tienen que vivir en la comuna o agrupación de comunas en las que se otorgue el testamento. Si hay tres testigos, a lo menos uno de ellos tiene que saber leer y escribir. Y hay un asunto que se llama la habilidad putativa del testigo. La habilidad putativa se refiere a la situación en la que un testigo parece ser capaz, pero en realidad tiene una causal de inhabilidad que no es evidente. Nos dice el artículo 1013. Vamos, ahí está. Póngale con su lápiz. Habilidad putativa del testigo. Un testigo se considera habilitado putativamente cuando se cree que es capaz, pero en realidad tiene una incapacidad que no se manifiesta en su apariencia, en su comportamiento. Entonces, además, en el lugar donde se otorgó el testamento, no se sabe, se desconoce su incapacidad. Y esta creencia se basa en hechos positivos, en hechos públicos, no en un asunto que solamente radica en el foro interno de una persona o de alguien o de un grupo de personas, pero de lo que no se habló. Era evidente, como por ejemplo un testigo menor de 18 años, y su aspecto era de una persona grande, gigante, con barba, llegó en auto, todos pensaron que tenía más de 18 años. Esto tiene una limitación, y es que la habilidad putativa del testigo solamente puede aplicarse a uno de los testigos según el artículo 1013 en el inciso segundo, mira lo que dice aquí. Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. Ya, vamos con el testamento solemne abierto, público o nuncupativo. En Chile el testamento abierto es aquel en que el testador hace conocedor de sus disposiciones a los testigos. O sea, los testigos saben el contenido del testamento. Los testigos y el notario, si es que lo hubiere, si es que hay notario, porque puede no haber notario. El testamento abierto puede otorgarse ante, uno, el competente notario con la presencia de tres testigos, o ante la presencia de cinco testigos si es que no hay notario. Si el testamento se otorga ante notario y tres testigos, el testamento abierto será de inmediato, vamos a ponerle acá, o sea, si hay notario, de inmediato va a ser un instrumento público. De inmediato va a ser un instrumento público, va a gozar de plena validez. Y el testamento solemne abierto puede otorgarse en protocolo o en hoja suelta. En protocolo va a tener lugar cuando se otorgue ante notario, y en hoja suelta cuando no haya notario. El notario lo incorpora al protocolo.
La regla general es que el testamento solemne abierto se incorpore a un protocolo y sea autorizado por el notario. Esa es la regla general. No necesita ningún trámite posterior, ya está listo. Pero cuando se otorga en hojas sueltas, cuando el testamento se otorga ante 5 testigos, sin notario, se tiene que presentar ante el juez para su reconocimiento. Y se otorga en hojas sueltas porque los jueces no tienen protocolos para insertar los testamentos. Y en hojas sueltas venía cuando se le presentó al juez también para que el causante, porque el causante tampoco tenía un protocolo si él no era notario. Y aquí el notario no participó. Entonces, los testamentos que fueron otorgados en hojas sueltas tienen que publicarse, convertirse en instrumento público. ¿Y cómo se hace eso? Según el artículo 867 del Código de Procedimiento Civil y 1020 del Código Civil, para que los testamentos valgan como instrumentos públicos, tienen que protocolizarse, atentos, dentro del primer día hábil siguiente a su otorgamiento conforme al 420 número 2 del Código Orgánico de Tribunales, dentro del primer día hábil. ¿Cuál es el procedimiento para el reconocimiento? Mira, vamos a anotar acá el procedimiento para el reconocimiento y la publicación de los testamentos que fueron otorgados ante 5 testigos. Vamos a poner acá los 5 testigos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nos dice el 1020 que el testamento que se otorgó ante 5 testigos tiene que ser presentado ante el juez de letras del último domicilio del testador para su reconocimiento. Aquí está el último domicilio del testador. Y se le va a presentar el testamento al juez para que se efectúe su reconocimiento. Entonces el juez firma el testamento, lo firma y lo manda a protocolizar ante el notario dentro del día siguiente hábil al de su otorgamiento. El otorgamiento se va a entender el momento, el día en el que el juez lo firma. Si no se hace dentro de ese plazo, no vale como instrumento público. ¿Qué declaraciones tiene que contener el testamento solemne abierto? Primero, tiene que señalar el día, el mes y el año del otorgamiento del testamento. ¿Quién era el testador? Señalar su nombre y apellido. Tiene que señalar dónde nació este testador, cuál es su domicilio en Chile. Domicilio, eso tiene plena importancia para determinar cuál va a ser el tribunal competente para la publicación, si es que no se otorgó ante 5 testigos, y luego para la posesión efectiva, si es que el causante luego de haber otorgado el testamento cambió su domicilio, se tiene que señalar cuál es la edad del testador al momento de otorgarlo, tiene que señalarse la circunstancia de que se encuentra a su entero juicio, el nombre de las personas con que hubiere contraído matrimonio, si es que con esas personas tuvo hijos, cuáles fueron los hijos de cada matrimonio, así como el señalamiento de cualquier otro hijo que tenga el testador, distinguiendo si el hijo está muerto al momento del otorgamiento del testamento o está fallecido. Y tiene que indicar cuál es el nombre, apellido, domicilio de cada uno de los testigos del testamento. Si es que hubiera un notario, vamos a poner acá un notario, ¿hay notario? Ya. Este notario tiene que dejar constancia de la hora en que se otorga el testamento, indicando cuál es su nombre, domicilio y oficio del notario. Durante la lectura, el testador debe estar a la vista de los testigos y todos los testigos tienen que estar presentes y escuchar las disposiciones del testamento. Si no se cumple con los requisitos, estamos omitiendo formalidades que las leyes prescriben para el valor del acto del testamento. Por lo tanto, el testamento sería susceptible de ser declarado nulo. Aquí sí, de nulidad absoluta. Pero algunas omisiones pueden no invalidarlo. Por ejemplo, si la identidad del testador es clara y no hay duda sobre su autenticidad, bueno, eso no lo invalidaría. Vamos con el testamento solemne cerrado. Aquí, testamento solemne cerrado. ¿Qué nos dice el testamento solemne cerrado o secreto? La diferencia es que aquí no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones testamentarias del testador. Para entenderlo, imagina que don Juan quiere dejar sus últimas voluntades escritas, pero prefiere que nadie conozca cuáles son sus disposiciones, sino hasta después de su muerte. Él decide hacer un testamento cerrado, y también conocido como el testamento secreto. Entonces, primero, don Juan escribe el testamento y lo firma. Vamos a poner aquí a don Juan. Aquí está don Juan. Don Juan escribe el testamento y lo firma.
ahí lo firmó. Luego coloca este documento en un sobre cerrado, en un sobre cerrado. Este sobre tiene que estar bien sellado para que nadie pueda abrirlo sin romper el sello. Y una vez que su testamento está en el sobre, don Juan se presenta ante un notario y ante tres testigos, uno, dos, tres, en voz alta y de manera que todos puedan oírlo. Y don Juan declara, ¿qué va a declarar? Que el documento en el sobre es su testamento. Si don Juan fuera mudo, por ejemplo, podría hacer esta declaración por escrito, siempre en presencia del notario y de los testigos. Y el notario tiene una importante tarea, tiene que escribir en el sobre lo que se conoce como la carátula. Vamos a ver acá, vamos a continuar la historia por acá. Aquí está el notario, aquí está el sobre y aquí vamos a escribir la carátula. Esto es un testamento, pone el notario, y dejar escrito que don Juan está en su sano juicio, tiene que anotar cuál es el nombre y apellido y domicilio de don Juan y cada uno, y así como el nombre, domicilio y apellido de cada uno de los testigos que participan en el acto. Luego va a señalar cuál era el día, mes y año en el que se otorga, en qué lugar se otorgó, y finalmente don Juan, el notario y los testigos, don Juan, el notario y los testigos tienen que firmar el documento, firman el testamento, y este testamento queda en un sobre seguro y sellado, listo para ser abierto cuando fuere necesario, y de esta manera los deseos de don Juan se mantienen en secreto hasta el momento adecuado. Y don Juan puede llevarse consigo el sobre o dejarlo en custodia en la misma notaría. Perfecto. Resulta que don Juan falleció. Aquí está don Juan y falleció y necesitamos abrir el testamento y saber qué dice. Aquí hay un procedimiento para la apertura del testamento cerrado. Después de la partida de don Juan, sus amigos, sus familiares querían saber qué decía el testamento, así que empezaron el proceso para abrirlo. Primero, alguien con capacidad para comparecer en juicio se presentó ante el juez de letras en lo civil del último domicilio del causante, de don Juan. Entonces, este juez, que era conocedor de las normas, sabía exactamente qué hacer y abrió el testamento de don Juan. Aquí está el juez con su peluca de juez y abre el testamento de don Juan. Y sigue las reglas de los artículos, atentos, 1009, 1010 y 1025 del Código Civil. El juez entonces lo primero que hizo fue verificar el triste fallecimiento de don Juan, luego citó a los testigos que concurrieron al otorgamiento del testamento, citó también al notario que concurrió a su otorgamiento y les pide que reconozcan las firmas que tiene el sobre y les dicen, efectivamente, estas firmas son de nosotros. Si no podían venir todos los testigos, por ejemplo, porque este señor estaba en el extranjero, alguna cosa estaba postrado, enfermo, no pudo venir, bastaba con que el notario y los otros testigos dieran fe, reconocieran las firmas de los testigos que faltaban y el juez lo iba a tener también por reconocido. Si el notario que había autorizado el testamento no podía venir, el juez incluso podía elegir a otro notario que reemplazara al notario que había otorgado el testamento para las diligencias de apertura, si el juez lo consideraba conveniente. Una vez que todos reconocían las firmas y confirmaban que el sobre había permanecido cerrado, el juez firmaba todas las hojas del testamento, porque don Juan cuando otorgó el testamento, lo otorgó, como dijimos nosotros, en hojas sueltas. Ahí está el testamento. Entonces viene el juez y el juez firma las hojas del testamento. Firma aquí, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y una vez, y lo que hace es que lo manda a protocolizar al notario. Para que lo protocolice, lo vamos a incorporar en el registro aquí de los testamentos. Protocolizado el testamento. Y entonces, una vez protocolizado, el testamento ya vale como instrumento público. Instrumento público. Está protocolizado. Ahora es un instrumento público. Según el artículo 420 del Código Orgánico de Tribunales, esta protocolización tiene que hacerse al día siguiente luego de las firmas del juez. Mira,
Aquí hay una cosa muy excepcional que yo creo que no te van a preguntar nunca, pero esta es la oportunidad que tenemos nosotros de entender esta disposición. Y se llama la excepción a la jurisdicción de la apertura del testamento cerrado. Esta es la situación. Imaginémonos que don Juan escribió su testamento y lo dejó ante un notario de una jurisdicción distinta, de una jurisdicción diferente a la cual correspondía al último domicilio, porque por ejemplo después se cambió de casa. Este era una zona jurisdiccional y esta de aquí era una zona jurisdiccional distinta. ¿Te fijas tú? Los colores son diferentes. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? Primero tiene que operar la delegación. Delegación. ¿Qué es eso de la delegación? La delegación del juez. Cuando don Juan fallece, cualquier interesado con capacidad de comparecer en juicio le va a pedir al juez del último domicilio del causante, del último domicilio que tuvo don Juan, la apertura del testamento cerrado. Su señoría, por este acto vengo a solicitar la apertura del testamento cerrado de don Juan. Pero como el testamento fue hecho en una jurisdicción diferente a la jurisdicción de ese juez, del juez del último domicilio del causante, de don Juan, el solicitante puede pedirle al juez de la jurisdicción del notario, aquí está el juez de la jurisdicción del notario, que realice la apertura del testamento. Acá, su señoría, usted fue el último juez, usted es el juez correspondiente al último domicilio del causante, pero nosotros le podemos pedir a este juez, al juez del lugar de del otorgamiento del testamento, que proceda a los trámites de la apertura del mismo testamento. Ahora viene, esa es la delegación. Delegación. La delegación es de aquí hacia acá. Segundo, tenemos la apertura propiamente tal del testamento. Apertura. Aquí el juez de la jurisdicción del notario, donde se otorgó el testamento, va a proceder a la apertura. Esto significa que él será el encargado de abrir el sobre cerrado y verificar su contenido, siguiendo los procedimientos legales. ¿Cuál es el paso que sigue ahora? Es el envío del testamento original. Después de abrir el testamento, está aperturado aquí, ya se abrió el testamento. Después de abrir el testamento, el juez envía el testamento original y todas las diligencias, que son los documentos y los pasos realizados durante la apertura, al juez del último domicilio del causante, al último domicilio de don Juan. Esto asegura que el testamento y su contenido sean revisados ante el lugar, ante el juez del lugar de donde don Juan vivía al final de su vida. Luego viene la copia autorizada, no el original, sino que una copia autorizada. Una copia autorizada del testamento se archiva. Mira lo que vamos a hacer acá. Una copia autorizada. Copiar, pegar. Una copia. Vamos a teñir aquí esta copia para que se distinga que es del último domicilio del causante, y esta se envía al notario en que se otorgó el testamento para que este notario proceda a archivarlo en el protocolo que originalmente autorizó este testamento. Esto significa que una copia del testamento se guarda oficialmente en los archivos del notario que otorgó inicialmente el testamento. Este procedimiento permite que, aunque el testamento se haya hecho en una ciudad diferente, en una zona jurisdiccional diferente al del último domicilio del causante, su apertura y su validación puedan ser manejadas correctamente, asegurando que todas las partes interesadas estén informadas y actúen de acuerdo a la ley. En resumen, la excepción de jurisdicción permite que un juez en una ciudad diferente a la del último domicilio del causante abra el testamento y luego envíe el documento original al juez del último domicilio del testador, y garantiza de esta forma que el testamento se maneje de manera ordenada y legalmente correcta. ¿Don Juan puede elegir si su testamento va a ser abierto o cerrado? Por regla general, claro que puede elegir libremente el tipo de testamento que él mismo está otorgando, excepto en el testamento, ¿a dónde estamos acá? Aquí, excepto el testamento solemne cerrado. Aquí,
¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes lo deben hacer? Los testadores que no pueden, para acá. Si yo soy testador, aquí estoy, don Juan. Si yo soy testador y yo no puedo ser entendido a viva voz, no puedo ser entendido a viva voz, quizás soy mudo, quizás no tengo un problema neurológico, me impide hablar bien, ser entendido a viva voz. Quizás soy sordo, quizás soy mudo, quizás soy sordomudo pero sí me puedo comunicar por escrito y soy un extranjero que vive en Chile, tengo bienes en Chile, pero no hablo español, no hablo el idioma castellano, no hablo castellano, que es el idioma del notario. Este testador debe escribir en la carátula del testamento la palabra testamento o su equivalente en su idioma. Tiene que escribir su nombre, testamento de quién, su nombre, nombre y apellido, por supuesto, el domicilio, la nacionalidad a la que pertenece, y este testamento va a ser un testamento cerrado. Perfecto. ¿Por qué? Porque no puede dar a conocer, no puede ser entendido a viva voz, tiene que ser un testamento cerrado. Perfecto. Ok. Y respecto del testamento solemne abierto, quienes lo deben hacer, testamento solemne abierto, quienes, las personas que, si don Juan no sabe leer, no sabe escribir, ya están viendo que no puede otorgar un testamento cerrado, porque cómo va a escribir, o este señor es ciego, este señor es sordo o es sordomudo, pero que puede comunicarse claramente, sí, pero como no sabe escribir, se puede comunicar claramente, pero no por escrito. Este señor tiene que otorgar, sí o sí, debe otorgar un testamento solemne abierto. Así que, excelente, mis estimadísimos. Esta ha sido la clase de la sucesión testamentaria. En esta oportunidad estudiamos el testamento solemne, diferenciando entre el testamento solemne abierto y el testamento solemne cerrado. Nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo gigante. ¡Chao!